Bueno, empezamos con la definición de un gen. Bueno, un gen es un fragmento, por decirlo, una serie de nucleótidos de DNA donde se almacena la información necesaria para poder llevar a cabo la síntesis de una macromolécula, en este caso una proteína, la cual va a poseer un rol específico en la célula. Y bueno, para poder sintetizar esta macromolécula debe ser capaz de transcribirse. Los genes son considerados también la unidad básica de la herencia, y esto es porque son capaces de transmitirse desde una célula progenitora hacia su descendencia. Y bueno, contiene la información genética que va a predecir las características que va a tener esa célula. Los genes se encuentran en los cromosomas y bueno, los cromosomas contienen una única cadena larga de DNA, de la cual solamente un fragmento va a corresponder a lo que es el gen, a lo que es un gen individual. ¿Me puse la que sigue, por favor? Bueno, y como tal, los genes se encuentran almacenados de diferente forma en una célula eucariota y en una célula procariota. En el caso de las células eucariotas, que son las que ya conocemos más a fondo, se encuentran organizadas en varios cromosomas, los cuales tienen forma de X y están almacenados dentro del núcleo de la célula. Mientras que en el caso de las procariotas, estas se encuentran contienen un único cromosoma de forma circular. Y bueno, eso se va a encontrar en el citoplasma de la célula, ya que esta no contiene un núcleo. Ok, ahí nos vamos a detener tantito. Entonces, fíjense, es bien importante que nos quede claro lo que es un gen, porque de ahí va a partir ahorita toda esa revisión que vamos a hacer. Ajá. ¿Quién me podría dar otra definición, llamémoslo así, de lo que es un gen? ¿Qué entienden que es un gen? Va a ser es una región o un segmento de un DNA, pero que va a codificar para un RNA. Este también, como se había mencionado, va a tener una secuencia de nucleótidos en la molécula, y esto, por lo tanto, va a ser equivalente a una unidad de transcripción. Ok. ¿Otra? Sí. Ok. Entonces, fíjense, podemos definir un gen de diferentes formas. Ajá. Un gen es una porción de DNA. ¿Sí? ¿No? Sí. Ajá. ¿Se puede transcribir? Sí. Sí, también. Sí. Importante, ¿eh? Vayan tomando en cuenta eso. Se puede transcribir. Y bien importante lo que dice aquí, va a dar lugar a la síntesis de una macromolécula. Ajá. No sé qué tan macro me esté refiriendo a este término, pero sí va a dar lugar a una molécula. Y nos decía Ana Luisa, va a ser una proteína, pero no necesariamente va a ser una proteína. Ajá. Generalmente son péptidos, ajá, que van a formar posteriormente a lo mejor una proteína. Ajá. A lo mejor no es un péptido que solito
forme una proteína, puede ser que sí, pueden ser apenas las partes de una proteína completa, y entonces por eso decimos que son péptidos. Ajá. Y esos se van a derivar del RNA mensajero. Pero no siempre va a ser RNA mensajero. Ajá. ¿Qué otro tipo de RNA se puede generar a partir de un gen? El ribosomal y también el de transferencia, ¿no? Ajá. Nada más que esos pues tienen que, después de que ya se transcriben, madurar y para que hagan la función que deben. Ajá. ¿Por qué? Porque siempre generalmente nos quedamos con la idea de que los genes tienen la información para codificar proteínas. Entonces, vamos a ir ya avanzando un poquito más. Ya ahorita se sabe que si se transcribe da lugar a un RNA y entonces ese RNA puede ser mensajero, que sí es el que da lugar a péptidos, ajá, pero existe el otro RNA que va para la formación del de transferencia o el ribosomal, ajá, ¿sí? Entonces, es bien importante lo que pusieron aquí porque dice una macromolécula la cual posee una función celular determinada. Ajá. A eso se refiere, que puede ser proteína, que puede ser RNA. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, para que no nos quedemos nada más con la parte de proteínas. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Ese es a grandes rasgos todo lo que involucra un gen. Todas esas partes del DNA que no se transcriben no son genes. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. De cómo se encuentra almacenada la información, creo que eso a todos les queda claro. Ajá. En un procariote pues está dispersa. Ajá. ¿Tendrá algún orden? ¿Alguien leyó algo sobre ese almacenamiento de la información genética en los procariotes? Sabemos que está dispersa, no está delimitada por una membrana, pero ¿tendrá algún orden o así está completamente desordenada en el interior de la célula? No, sí, sí tiene un orden, ¿no? Puede estar en plásmidos Ajá. y... Ay, no me acuerdo de la otra forma, ¿cómo se llama? Ahí está, ¿no? Es un cromosoma circular Ajá. que está súper enrollado. Ajá. Pero fíjense que se ha visto que se mantiene en cierta zona. Ajá. No está así como que ahí como espagueti, ¿no? Por todos lados embarrado. No. Está en una zona que se llama nucleoide, ¿no? Porque no es un núcleo como tal. Ajá. Y mediante ciertas interacciones, mediante ciertas fuerzas, se mantiene así unido ese Maestra, RNA. Mande. según esto, lo que había encontrado, que va junto con la siguiente pregunta, era de que precisamente como no poseen un núcleo envuelto, como había mencionado usted, la transcripción ocurre en el citosol, donde Sí. se encuentra el ADN cromosómico. Exactamente. Sí, todo está ahí, todo está embebido, pero sí como que el material genético tiene una zona, así que no está delimitada por una membrana, pero sí está así como que empaquetadito. Ujú. Muy bien, ok. ¿Es haploide o diploide esta información del cromosoma procariote? ¿Será haploide o diploide? Haploide, ¿eso qué quiere decir?
que tiene un solo conjunto de cromosomas. ¿Y eso qué quiere decir, David? Que en ese no hay como que una variabilidad genética, que solamente se mantiene un gen. No. Bueno, es donde es cuando una célula solamente va a contener una sola copia en cada uno de sus genes. Ok. Entonces, fíjense, un cromosoma va a tener ¿cuántos genes? ¿1? No, no tiene varios. Tiene muchísimos, ¿no? Muchísimos genes. Ajá. Pero en organismos procariotes, a diferencia de los eucariotes, es que como ya dijo, ¿quién dijo? López Santiago. López Santiago, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Diana. Diana. Como dijo Diana, nada más tiene una copia de esa información, mientras que en los eucariotes tenemos 2 copias, ¿no? De la misma información. Una que proviene de nuestro papá y otra que proviene de nuestra mamá. En los procariotes nada más hay un solo cromosoma con una sola copia de esa información. A eso se refiere que sean haploides. ¿Ok? ¿Sí les queda claro eso? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Nos seguimos entonces. Bueno, en la pregunta 2 dice, defina qué es transcripción, describa brevemente el mecanismo en procariotes e incluir un esquema. Y bueno, la transcripción del ADN es, como sabemos, todo, pues el proceso por el cual la información contenida del ácido desoxirribonucleico es copiada en forma de una molécula similar. Y bueno, esto es para que el ARN participa en múltiples procesos celulares, como regulación de la expresión genética, señalización, etcétera. Y bueno, como mencionó hace rato la maestra, pues los genes de las procariotas, como lo vamos a ver ahorita en Escherichia coli, la ARN polimerasa está compuesta de Escherichia coli precisamente por 5 subunidades polipeptídicas, perdón. Dos de ellas son idénticas, que es el alfa y el beta, que tienen alfa prima y beta prima. Y bueno, las subunidades alfa son las que permiten la unión entre el ADN y la enzima, y la subunidad beta se une a los ribonucleótidos trifosfato, que serán polimerizados según el molde de ADN. Y bueno, ¿en qué consiste este proceso? Es similar al de las eucariotas, pero también se divide por iniciación, elongación y terminación. Y bueno, existen algunas diferencias en cuanto a la identidad de las regiones promotoras y a la de los factores de transcripción necesarios para el ARN polimerasa. Por ejemplo, como vemos en el esquema, la parte de la iniciación depende de la subunidad sigma de la ARN polimerasa, y pues a medida de la interacción entre el ADN y la enzima, lo que hacen es reconocer las secuencias promotoras, que normalmente en procariotas suele tener la secuencia que se encuentra de color amarillo en la parte superior, que es timina, timina, guanina, adenina, citosina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, adenina, timina. De manera que cuando la ARN polimerasa encuentra esta, lo que hace es abrir y separar las 2 cadenas de ADN, y luego se vuelve a cerrar con las 2 cadenas de ADN y separadas en su interior, pues ya se puede leer y generar el ARN de iniciación. Y bueno, al final de esta primera parte,
se producen más bien 10 nucleótidos que son liberados. Posteriormente tenemos la elongación, en la cual pues es para sintetizar la cadena del ARN. Entonces, en este esquema tenemos que la doble hélice de ADN se va a ver la ARN polimerasa y esta se va a abrir a la cadena de ADN por una región que está por donde, bueno, no sé si ubican por donde está la subunidad sigma, y se despega, y esta va a ir en dirección de 5' a 3'. Y ahí hay aproximadamente la interacción de 4 nucleótidos por segundo. Y posteriormente tenemos la parte de la terminación. Y en esta las procariotas, bueno, dependen de los tipos de señales diferentes, que pueden ser dependientes del RO e independientes del RO, que se encuentra ubicado en la parte inferior de su mano derecha, si también a la computadora. Y bueno, aquella dependiente de RO es controlada por la proteína que sigue a la polimerasa. A medida que avanza la síntesis del ARN, hasta la última que consigue una secuencia rica en guaninas, por lo que esta pues se frena y entra en contacto con la proteína RO, disociándose del ADN y del ARN mensajero. Aquí es donde ya participa. Y la terminación dependiente del RO es controlada por las secuencias específicas del gen, que ya vimos desde la iniciación, y usualmente pues son ricas en repetidos secuencias de guanina y citosina. Y eso es lo que encontré. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? Parece que No, profesor. quedó claro, ¿no? Entonces, la enzima que participa en la parte de la transcripción en procariotes es la, ¿qué? RNA. RNA polimerasa. RNA polimerasa. RNA polimerasa. Ajá. Esa es la que participa en esta parte de la transcripción. ¿Y cómo se llama la parte a donde se une la porción del DNA, donde se une? El promotor. Ajá. Las secuencias promotoras. ¿Ok? Ese es su sitio de unión, su sitio de reconocimiento en el DNA. Ajá. Y el sitio de unión de la RNA polimerasa es el factor ¿qué? Sigma. Sigma. Ajá. Entonces, está visto aquí de forma muy sencilla, pero sí está implicado muchas cosas más. La proteína, la enzima, la RNA polimerasa, ¿será una enzima grande o chica? ¿Cómo creen ustedes que sea? ¿Grande o chica? Más o menos nos platicó que está conformada por varias, ¿no? Subunidades. Y hagan de cuenta que se van ahí armando para que funcione. Entonces es una enzima grande. Creo que casi pesa como 460, casi 500 kilodaltones. Entonces es muy grande. Entonces, el objetivo de la transcripción entonces es sintetizar ¿qué? ¿A partir de qué? ARN a partir de un DNA molde. Exacto. Ajá. ¿Y en qué orientación o dirección está? ¿El que se genera? Ajá, el RNA. ¿5', 3'. Ok, muy bien. ¿Da qué sigue entonces? Ahora bien, está el proceso de la traducción, que su definición es
el ensamblaje de una molécula de acuerdo al código genético de una molécula de RNA mensajero. Digamos que este comprende un cambio de lenguaje entre ácidos nucleicos a un lenguaje de proteínas. En pocas palabras, para que sea más entendible, la traducción es el proceso mediante el cual se sintetizan proteínas utilizando RNA mensajero como molde. Y pues aquí podemos observar una imagen en donde en la derecha podemos observar que está primeramente la cadena de RNA mensajero en dirección 5'3'. Debajo de ella se observan los codones. El inicio de la traducción siempre se va a ver definida por una metionina que es AUG, como se puede observar en el recuadro del lado izquierdo. Ese va a ser el inicio de la transcripción y estos se van a codificar en codones de tripletes, en tripletes, y para llegar al final de la transcripción hay tres tripletes que pueden indicar el final de la transcripción, que es, como se observa en el recuadro izquierdo, el UAA, UAG o el UGA. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva les explico un poco más. Los pasos de estos son tres: el inicio, la elongación y la terminación. En el inicio de la transcripción, de la traducción, perdón, el ribosoma se va a ensamblar alrededor del RNA mensajero, el cual va a leer el primer RNA de transporte, el cual, como ya había mencionado, va a llevar al aminoácido metionina, que es con el que se va a iniciar la traducción, y que es el AUG. Después, bueno, este complejo es el complejo de iniciación y es el que va a dar lugar a este inicio. Posteriormente está el proceso de elongación, en donde el RNA mensajero lee un codón a la vez, como ya los había mencionado, es en tripletes, y el aminoácido va a corresponder a cada codón que va a ir agregando a la cadena creciente de la proteína. Y cada vez que un codón nuevo esté como expuesto, un RNA de, ¿cómo se llama? RNA de transporte. Transferencia. Transferencia ese. Corresponde va a ayudar a unir a este codón. Posteriormente, una cadena de aminoácido, que va a ser el polipéptido, se va a unir a este aminoácido del RNA de transferencia mediante algunas reacciones, y el RNA mensajero va a desplazar un codón sobre el ribosoma, lo cual va a exponer un nuevo codón para que sea leído posteriormente. Y está en la etapa de terminación, donde la cadena polipeptídica, ya una vez que esté completa, va a ser liberada, y como ya les mencionaba, va a ser cuando se encuentre un codón de terminación, ya sea UAG, UAA o UGA, el cual va a entrar al ribosoma y va a permitir separar la cadena de su RNA de transferencia, y podrá podrá ser liberada. Aquí podemos observar tres sitios. Uno es el sitio E,
el otro es el sitio P y el otro es el sitio A. En el sitio A va a estar el aminoácido y el RNA de transferencia va a ser el que va a dar lugar a este inicio de la traducción. Posteriormente está el sitio P, el cual va a tener el péptido y este se va a llamar RNA de transferencia peptidil. Y el sitio E ya es cuando va a estar vacío, ya que el RNA de transferencia ya no va a tener ningún aminoácido ni ningún péptido. Bueno, eso sería todo, creo. Ok. Y ya creo que ya lo habían mencionado. ¿En qué momento se da la traducción en los procariotes? Se da cuando el inicio. La traducción como tal, ¿en qué momento? ¿Pasa tiempo después de que se da la transcripción? No, de hecho, se empieza a dar, aunque no haya terminado la transcripción, se empieza a dar la traducción en la cadena que ya está codificada. Exacto, ajá. No es como los eucariotes, ¿no? Los eucariotes primero se da la transcripción. Ajá. ¿En dónde? En los eucariotes, ¿en dónde se da la transcripción? En el núcleo, ¿no? Y ya después, en el citosol están los ribosomas. Ajá. Y ya es cuando sucede la traducción. Aquí en los procariotes, como dijeron al inicio, está todo en un mismo lugar. Entonces, inmediatamente empieza a salir el RNA mensajero, se unen los ribosomas y empieza la traducción. Entonces, es algo inmediato y se dan los dos fenómenos al mismo tiempo. Ajá, prácticamente. ¿Ok? Muy bien. Y entonces la traducción es pasar, convertir el ARN mediante la información que tiene ahí y codificar péptidos. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué es la regulación del metabolismo? E incluir ejemplos de la regulación a nivel de la transcripción y a nivel de la traducción. Iniciando por qué es la regulación del metabolismo, pues van a ser los cambios que van a generar en este caso los microorganismos a las diversas modificaciones que se lleguen a presentar en su medio. Y esto va a generarles que se encuentren en un estado pues de estrés, lo que va a causar que ellos busquen evolucionar para enfrentarse a la situación y adaptarse al nuevo ambiente. Igual, de manera precisa, se enfoca en sus funciones tanto catabólicas como anabólicas, para que en este caso, pues no haya falta de un metabolito o que tampoco lleguen a estar en exceso. En este caso, la regulación se va a llevar a cabo de dos maneras. Una es por la inducción o por la represión. En el caso de la inducción, va a ser causada por la existencia de determinados estímulos ambientales que no necesariamente pueden ser de tipo nutricional. Y un ejemplo típico de es la producción de la beta-galactosidasa, que esta va a ser inducible en determinadas bacterias cuando en el medio se encuentre presente un azúcar de tipo beta-galactósido, como lo es la lactosa. Y por otro lado, la represión,
pues va a hacer la desconexión o la supresión rápida de una ruta biosintética de un determinado compuesto. Y igual un ejemplo de este es cuando en Escherichia coli crece en ausencia del triptófano, ya que la ruta para su biosíntesis va a estar funcionando hasta que el aminoácido se encuentre presente en el medio. Y bueno, la represión igual no siempre tiene que ver con los estímulos nutricionales, sino también se pueden pues desconectar a genes que evitan que su expresión interfiera con otros procesos que ya estén en curso en la célula. Entonces, pues de forma general, la inducción va a permitir el ajuste rápido para el uso de sustratos metabolizables y la represión va a permitir el ajuste para la síntesis de una sustancia que va a intervenir como intermediario metabólico. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y bueno, ya como ejemplo a nivel de la traducción, tenemos que, bueno, como ya lo mencionó mi compañera, la traducción se va a dar por la iniciación, elongación y la terminación. En este caso, en el inicio de la transcripción se va a regular por 3 proteínas que se van a unir a los promotores o cercanos a ellos. Una de las proteínas que regulan el inicio de la transcripción por la RNA polimerasa son los factores de especificidad, que lo que van a hacer es modificar pues, la especificidad del RNA polimerasa para un promotor determinado o un grupo de estos. Otra proteína son los represores, que van a encontrarse unidos al promotor y que van a bloquear el acceso del ARN polimerasa, y los activadores que se van a unir a zonas cercanas del promotor y van a aumentar la interacción de la RNA polimerasa con el promotor. La regulación mediada por una proteína represora que se une al DNA bloqueando la transcripción se va a llamar regulación negativa. Y por otro lado, los activadores van a ofrecer una alternativa molecular a los represores. Y esta regulación mediada por activadores se va a denominar regulación positiva. Aquí, como podemos ver en la imagen, son modelos comunes de la regulación de la iniciación de la transcripción, en donde se van a mostrar 2 tipos de regulación negativa. Como podemos ver en el inciso A, el represor que está pues de color rojo o rosita se une al operador en ausencia de la molécula señal, y pues la señal originada, la señal va a originar la disociación del represor, permitiendo la transcripción. En el inciso B, igual el represor de color rojo se va a unir en presencia de la señal, y cuando la señal sea eliminada, el represor se va a disociar y va a tener lugar a la transcripción. En el caso de la regulación positiva, como lo mencioné, está regulado por activadores. En el inciso C, el activador génico, que está como de color verde, que parece como un diamante, se une en ausencia de la señal molecular y la transcripción va a proceder. Y cuando se añade la señal, el activador se disocia y la transcripción va a quedar inhibida. Y en el caso del inciso D, el activador se une en presencia de la señal, lo que va a generar que se disocie únicamente cuando se elimine esta. Y bueno, cabe mencionar que la regulación tanto positiva como negativa van a estar definidas por el tipo de proteína reguladora implicada, y que en ambos casos la adición de la señal molecular pues va a incrementar o a reducir la transcripción dependiendo del efecto de la señal sobre la proteína reguladora. Y bueno, en el caso de la
de los ejemplos a nivel de traducción, este es como menos conocido, pero se ha comprobado que los mecanismos que esta traducción lleva a cabo juegan un papel muy importante con las proteínas que se generan, porque esta va a depender mucho de la liberación de los RNA mensajeros que se ven en la transcripción. Y igual cabe mencionar que a pesar de que todos los RNA mensajeros que se generen en la traducción, en la transcripción, perdón, aunque lleguen al citoplasma, no todos van a ser traducidos a proteínas. Y pues ya sería todo de esta pregunta. Ok, entonces, ¿a qué niveles se puede dar esta regulación del metabolismo? Ya después de todo lo que nos platicaste, ¿cuáles son los niveles a los cuales se puede dar la regulación del metabolismo celular? Pues serían el DNA, ¿no? O en el citoplasma, es que esa parte no me quedó como tan clara en qué parte se lleva. Ustedes aquí lo están viendo, ¿no? Una parte es a nivel de la transcripción. ¿Por qué? Porque lo que se detiene o se induce es la transcripción. Ajá. Como ya nos platicaste, ¿no? Si se necesitan ciertas enzimas, bueno, se induce, ¿no? Esa parte. Y si no se necesitan, se reprime. Ajá. La síntesis. Entonces estamos hablando que este nivel de control está dado en la transcripción. O se da la transcripción o no se da la transcripción. Ajá. Otro nivel al que se ejerce esta regulación es a nivel de traducción. Ajá. Y lo podemos ver en ¿cuál operón? En el triptófano, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a depender, de hasta qué momento se detiene esta traducción para que se sintetice todo la información del operón o si se detiene. Entonces, a nivel traduccional también existe regulación. Y otra parte que no vamos a abarcar aquí, pero que sí existe, es la regulación a nivel post-traduccional, ¿no? Cuando ya está la enzima, que es lo que vimos, lo que hemos estado viendo en nuestras prácticas, ya está sintetizada la enzima, ahora puede haber cosas que la inactiven, ¿sí? Entonces, es a nivel transcripcional, traduccional y post-traduccional. Y el objetivo es que uno de los que nos dijeron es para adaptación. Ajá, sí. Adaptación y puede ser ahorro de energía. Pues sí, también podría ser. Sí, ¿no? Porque pues una célula procariota es muy administrada en ese sentido. Si no necesita algo, pues no lo sintetiza. Entonces, ahí es un ahorro de energía para no estar gastando en cosas que no va a utilizar. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. profesor. Muy bien. Entonces, control negativo o regulación negativa es cuando se detiene la transcripción. Y una regulación o control positivo es cuando se fomenta la traducción. Digo, la transcripción. ¿Ok? Ok. ¿Sí?
Bueno, a mí me tocó esta pregunta. Tenemos que un operón es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por los elementos de control, que serían el promotor y el operador, y por los genes reguladores. Su clasificación se va a basar en si cuenta con proteínas represoras específicas o si cuenta con inductores. También si de estos transcriben permanentemente, dividiéndose en operones regulados, los cuales se van a subdividir en reprimidos o inducibles, y a los que cuentan con un represor o inductor respectivamente, y a los constitutivos, aquellos en los que la actividad es permanente. El modelo es el siguiente, el que tenemos aquí en la imagen. Y bueno, tenemos que sus elementos son el gen regulador, que va a secuenciar el DNA que codifica para la proteína reguladora. También reconoce la secuencia de la región del operador. Tenemos el promotor. Esto se trata de una región de DNA con una secuencia que es reconocida por A ver, Brenda, otra vez, ahí me perdí. ¿Quién el, reconoce al operador? el gen regulador. No, el gen no. Porque el gen no se puede mover. Acuérdate que el gen es DNA, ¿no? El gen Sí. está en el DNA. Entonces no se puede salir de ahí para unirse al operador. Entonces nada más es el que va a secuenciar el DNA y este es el que va a codificar una proteína que sí va a ser la que reconozca al operador, ¿no? Ajá, el producto de ese gen. Ok, Ujú. ok. También está el promotor, que es la región de DNA que va a ser reconocida por la RNA polimerasa para que inicie la transcripción. Está el operador, que es la región de DNA con una secuencia reconocida por otra proteína reguladora, y los genes estructurales, que son los que llevan la información para la síntesis de los polipéptidos. Y pues pidió que mencionara 2 ejemplos de operones catabólicos y 2 ejemplos de operones anabólicos. Como ejemplos de operones catabólicos puse al operón LAC y el operón MAL, que son los operones de lactosa y maltosa. Y como operones anabólicos puse el operón del triptófano y el operón de la arginina. Muy bien. Fíjense, y aquí es donde ya empezamos, ¿no? Con algunas controversias. Nos encontramos lo que es la definición de un operón. Ajá. Porque fíjate, Brenda, que lo que tú nos describiste como un operón no coincide con lo que está aquí en tu ilustración. ¿Por qué no coincide? Tú nos dijiste a los elementos de un operón y nos empezaste a describir desde quién, En regulador. desde el gen regulador. Sin embargo, aquí en la ilustración empieza a partir de dónde. Sí es el gen regulador. Es que creo que no se entiende mi letra. No, ahí la llave, si tú la ves, donde dice, Ajá, la región de control con el promotor y el operador. ajá, tu llave abarca desde ahí. Entonces, ¿a qué le hacemos caso? ¿A lo que nos dijiste en palabras o a lo que vemos en la ilustración? No, a lo que yo dije es que no abarqué el gen regulador. Pues fíjense que no. Ajá. Y ahí es la controversia. Ajá. Que no hay como tal. ¿Por qué? Porque el operón lo podemos definir desde diferentes puntos de vista. Uno es el estructural. Estructuralmente hablando, el operón empieza desde el sitio promotor, el sitio operador y los genes estructurales.
es decir, las regiones de control y los genes estructurales. Ajá, ese es un operón. Pero si lo vemos desde el punto de vista funcional, ajá, bueno, ahí ya está involucrada la acción de otros elementos. Ajá. ¿Qué elementos? Bueno, pues el producto del gen regulador, que es la proteína represora. ¿Está involucrada en el funcionamiento de este operón? Sí. Ajá. Porque esa proteína reguladora, como ya vimos, puede tener diferentes fines. Ajá. Así solita, una vez que se sintetiza del gen regulador, se une inmediatamente al sitio operador. Puede ser una. Ajá. Puede ser que se sintetice y así solita sea inactiva y necesite un correpresor para poder unirse al operador. Ajá. Pero ¿por qué estructuralmente no es parte del operón? Hay una partecita que le faltó a Brenda, es poner que el gen regulador tiene su propio promotor. Ajá. Entonces, por eso es que estructuralmente no es parte del operón. ¿Por qué? Porque una definición, ¿alguien encontró una definición de operón? Que ya hay muchas que... Es una unidad genérica funcional en el cual va a estar constituido por una región operadora, una región promotora, también una región de represor y genes estructurales. Ajá. Es lo que encontré como definición. De operón. Hay algunos otros autores que mencionan, bueno, pues son los genes estructurales que están bajo el control de un mismo promotor y un mismo operador. Ajá. Entonces, si el gen regulador tiene su propio promotor, ya no estaría siendo parte del operón. Ajá. Pero se involucra aquí, ¿por qué? Porque está ahí, a fuerzas tiene que estar para que pueda funcionar el mecanismo del operón. ¿Sí? Entonces, bueno, si les piden, bueno, ¿cuáles son las partes de un operón? Estructuralmente hablando, pues son las regiones de control y los genes estructurales. ¿Sí? Chicos. Sí. ¿Alguna otra clasificación que le puedan dar a los operones? Inducibles, represibles, constitutivos y catabólicos y anabólicos. ¿Los catabólicos serán inducibles o represibles, Brenda? De las dos. Son inducibles y represibles. ¿Será que sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Y anabólico? ¿Inducibles o represibles? Yo creo que inducibles. Ok. Generalmente los catabólicos son inducibles. ¿Por qué? Porque se va a iniciar la transcripción cuando esté el sustrato presente, el que quieren romper. Y ese es parte del catabolismo. Ajá. Y los anabólicos, los represibles, generalmente son anabólicos porque cuando ya no está presente el sustrato, bueno, lo que se va a... No, es al revés. Cuando ya hay mucho, sí. ¿no? De lo que se está sintetizando ya, dicen, no, ya, hasta aquí, y sí. se detiene la transcripción. Ajá. Aquí tienen que ustedes poner mucho cuidado porque se confunden con el control negativo y en el control positivo. El operón LAC es un operón inducible. Ajá.
que está sujeto a control negativo y a control positivo. Ajá. Pero no quiere decir que sea represible. ¿Ok? Aquí empiezan ahí sus neuronas a friquearse. Ajá. Tienen que ir tomando en cuenta esto. Control positivo, control negativo, lo que es y lo que es inducción y lo que es represión. Ajá. Son cosas diferentes. Entonces, ahorita, ya que vayamos avanzando con los ejemplos, espero yo que les vaya quedando más claro. Pero son términos que quiero que ahí le pongan asterisco, le anoten. Bueno, tengo que tener cuidado con estos conceptos. Ajá. Control positivo, control negativo, y lo que es inducción y lo que es represión. ¿Va? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Todo bien? Segurísimos. Sí. Bueno, ok. ¿Qué más? Hola, maestra, ¿me escucha? Sí. Muy bien. Yo les voy a exponer las siguientes 3 diapositivas. En esta diapositiva vamos a hablar sobre los componentes del operón LAC. ¿Vale? Entonces, pues aquí tenemos nuestro esquemita. Entonces, bueno, creo que no puedo poner el puntero, ¿verdad? No, creo que no se puede. Sí, ¿no? Bueno, Pero sí pueden agarrar el señalador, ¿no? De ahí arriba, de View Options, ¿o no? No, creo que no se puede. Creo que no se puede. O el lapicito. Tampoco. ¿Cómo crees? Sí, en serio. Bueno, entonces, como les comentaba, les voy a platicar un poquito sobre los componentes del operón LAC. ¿Vale? Entonces, tenemos que definir primero que este operón es un operón catabólico, respecto a un poquito lo que ya habían mencionado anteriormente, y también es inducible. Este operón tiene un control positivo y un control negativo. Está conformado por 3 genes estructurales. Estos genes estructurales son los que vemos ahí, que está en azul, que dice LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. Esos son los genes estructurales. Entonces, cada uno tiene una función particular. El LAC-Z es transcrito para la enzima beta-galactosidasa. Esta enzima es la encargada de que ocurra una isomerización de la lactosa a la lactosa y que ocurra también una hidrólisis de la lactosa a galactosa y glucosa. Esto se los explicaré ahorita, más adelante. El LAC-Y es transcrito para la enzima galactosidopermeasa. Esta enzima es la que es encargada de introducir a la lactosa al citoplasma. Y finalmente, la LAC-A se desconoce, pero se sabe que no se encuentra involucrada en el metabolismo de la lactosa. Entonces, ahí donde vemos el sitio CAP, es una abreviación de proteína reguladora del catabolito. Este es un dímero y tiene 2 sitios de reconocimiento. Uno para el CAMP y otro para el CAP. Cuando se une con el CAMP a la proteína, sufre un cambio conformacional. Y esto va a provocar que ocurra esta unión. O sea, que se una el sitio CAP en el operón LAC, en este caso. Y bueno, también hay que mencionar que la ARN polimerasa se va a encargar de la transcripción de los genes. Esta va a ser
reconocida por el promotor, ahí donde está el de color morado, y este tiene un sitio específico para esta enzima. Y ya hablando del operador, tiene un sitio de reconocimiento para la proteína represora activa. Entonces, esta proteína represora es transcrita por el sitio I, en la I latina. Y este tiene dos sitios de reconocimiento. Uno va a ser para el inductor, o sea, la alolactosa, y otro para que haya reconocimiento del sitio del operador, del sitio operador. Cuando se va a unir, cuando llega a ocurrir la unión del inductor a la proteína represora, va a ocurrir este cambio conformacional y no se va a poder unir al operador. Entonces, si gusta, eso se lo explico en la siguiente diapositiva. Ok. Ok. Bueno, antes, bueno, en la pregunta nos pedían antes el control negativo. Entonces, les explico primero el control negativo y ya luego, lo que les iba a explicar ahorita. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del control negativo, esto se va a lograr, se va a llevar a cabo gracias a la proteína represora activa. O sea que cuando no se encuentra el inductor presente, puede reconocer el sitio del operador y de esta manera no va a llevarse a cabo la transcripción. ¿A qué nos referimos con esto? Que esto va a ocurrir cuando esté ausente la lactosa. ¿Vale? Y ahora sí, ya si quieren vamos a la siguiente diapositiva y ya les explico un poquito mejor. Bueno, en esta práctica nosotros estamos trabajando, bueno, en la práctica se trabaja con Escherichia coli. Entonces, investigué que cuando Escherichia coli es transferida de un medio de glucosa a un medio de lactosa, la bacteria va a sintetizar beta-galactosidasa, que es la que habíamos platicado hace un momento. Esto es para que hidrolice la lactosa en glucosa y galactosa. Entonces, aquí retomamos un concepto importante, que las enzimas que se sintetizan en presencia de sustratos, los vamos a llamar como enzimas inducibles. Sí, es algo que ya habíamos practicado en prácticas anteriores. Entonces, la lactosa, como les había dicho, va a inducir que haya una producción de beta-galactosidasa, permeasa y transacetilasa. Entonces, el gen regulatorio, el LAC-I, que les mencioné hace un momento, LAC-I latina, que está próximo al extremo 5' del operón, va a ser expresado constitutivamente con su promotor. Y cuando hay una ausencia del inductor, la proteína represora va a unir la región operadora del operón LAC, inhibiendo la RNA polimerasa de la unión de la región promotora. Entonces, ¿qué va a desencadenar esto? Que los genes estructurales sean transcritos. Ahora, por otro lado, cuando el inductor esté disponible, va a unir a la proteína represora, removiéndola de la región del operador. Y pues ahí en el esquema es básicamente lo que está representando. Entonces, pues ya nada más recuerden que cuando nosotros hablamos de que la regulación por proteínas represoras, la vamos a llamar como el control negativo, y esto que les acabo de mencionar es lo que refieren como el sistema inducible. Ahora, esta proteína represora no es producida en una LAC-I mutante, sino que esta mutante va a transcribir los genes estructurales como enzimas constitutivas en ausencia del inductor. Entonces, pues básicamente eso es lo que tenemos que hablar de los operones, bueno, del operón LAC. Oye, ¿y la transcripción del gen regulador será constitutiva o también está regulada de alguna otra forma?
¿La transcripción de qué, maestra? Perdón. Del gen regulador. Del I. Bueno, lo que sé de esto es que la proteína represora que está codificada por este gen, el LAC-I, no forma parte del operón, pero esta sí ejerce el efecto regulador sobre el operón LAC. Ajá. Y su transcripción es constitutiva. Siempre, 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 siempre se está sintetizando en buenos niveles. Ajá. Entonces está ahí siempre presente y entonces en ausencia de lactosa, ¿cómo estará? Dijiste, siempre unida a ¿dónde? ¿En ausencia de lactosa qué? Ajá. ¿En dónde estará unida esta proteína represora? Se une la región operadora del operón LAC y se inhibe la RNA polimerasa. Ok. Ajá. No es tanto como una inhibición, sino que es como un impedimento estérico, ¿no? Ahí ustedes lo están viendo. Se une esa proteína represora al sitio operador y entonces ya la RNA polimerasa pues ya no puede pasar ahí. Ajá. Ya no puede hacer su actividad. Ajá. Entonces, el gen regulador es constitutivo, siempre se está expresando, la proteína represora, por lo tanto, siempre va a estar en el medio y por lo tanto se va a estar uniendo a ese sitio operador. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, maestra. Y eso es todo lo que vas a hablar de control negativo para no adelantarme. De control negativo, sí es todo lo que tengo que mencionar. Ya seguiría control positivo, ¿ah? Sí, ya es la otra pregunta. Ok, bueno. Y ya la parte de abajo que están viendo ustedes es la parte de la inducción. Ajá. Sigue siendo un control negativo. ¿Por qué? Porque la proteína represora está impidiendo que se dé la transcripción. Ajá. Existe la inducción. ¿Qué quiere decir? Bueno, que existe un inductor que se une a esa proteína represora y que lo que provoca es que se despegue de esa región operadora. Ajá. Si se despega, bueno, pues entonces se empieza la transcripción de esos genes. ¿Sí? Y nos dice Osiris, bueno, el inductor es la alolactosa. ¿Y de dónde proviene la alolactosa, Osiris? Es una transformación, maestra. O sea, la beta-galactosidasa transforma la lactosa en alolactosa. Ajá. Es un isómero de la lactosa, ¿no? Exacto. Sí. Ajá. Pero fíjense, a ver quién me puede contestar esta pregunta. Necesitamos alolactosa en el medio. Y para que haya alolactosa en el medio, ajá, y pues se pueda quitar de ahí la proteína represora, se necesita que entre lactosa. Ajá. Pero para que entre lactosa al medio, se necesita que haya permeasa. Pero la permeasa se sintetiza a partir de la información del LAC-Y, ¿no? Y si está la proteína represora pegada ahí y no puede pasar la RNA polimerasa, pues no hay transcripción y no hay síntesis de esa enzima. Entonces, ¿cómo le hace la célula para tener alolactosa adentro si no puede entrar la lactosa? Porque no hay permeasa, porque no hay síntesis, no hay transcripción del operón. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven el problema que les estoy preguntando?
Para que se dé la transcripción de este operón, nos dice Osiris, se necesita un inductor, ¿no? Para quitar de allí la proteína represora, que es lo que está impidiendo que se dé la transcripción. Ajá. Ya nos platicó Osiris, bueno, LAC-Z codifica para la beta-galactosidasa, LAC-Y para la galactosidopermeasa. Ajá, ¿sí? Si está el represor unido, ¿va a haber síntesis de estas enzimas? No. Ajá, hasta ahí vamos de acuerdo. Para que se pueda quitar este represor y empiece la síntesis de estas enzimas, ajá, se tiene que quitar este represor y para eso se necesita al inductor, que es la alolactosa. La alolactosa proviene de la acción de la beta-galactosidasa sobre la lactosa, ¿no? Es otra de las funciones que tiene. Aparte de romperla, también tiene esa función de isomerizarla. La lactosa la convierte en alolactosa. Ajá. Pero fíjense, no hay enzima. Estamos diciendo, ¿no? Porque está el represor unido. Ajá. Para que haya lactosa en el medio aparte, pues tiene que haber permeasa. ¿Y hay permeasa? Pues suponemos que no, porque también está frenada, ¿no? La transcripción. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo le hacen? Para inducir, ¿cómo le hace la célula para inducir la transcripción de este operón? Bueno, maestra, de eso, leí en un paper que cuando se realizan así estudios del operón de la lactosa, el operón lactosa, utilizan un inductor sintético de la lactosa. Pero sale muy caro. Imagínate, si de forma natural en un ambiente está Escherichia coli en un medio con glucosa, ay, rico, ahí en la playa, tengo glucosa, ¿no? ¿Tiene algún problema? Pues no, ninguno, ¿no? Se acaba la glucosa y entonces le ponen lactosa en el medio. ¿Qué va a hacer Escherichia coli? Va a ir corriendo y va a ir a comprar su inductor gratuito. Osiris. Pues sí. Ay, sí. Ya tiene tiendita, ¿no? Pues no puede ir a comprarlo. ¿Y entonces qué hace? ¿Qué hace Escherichia coli? Díganme. ¿Cómo le hace para entonces inducir, ¿no? Al operón LAC, que es lo que estamos viendo? ¿No? ¿Y se refiere a que Escherichia coli mute? No. No es represión por catabolito. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ya se agotó la glucosa. Aunque quiera, pues ya no tiene glucosa. Ajá. La represión catabolito es al revés. Tiene lactosa, le ponen glucosa. No, ya no me como la lactosa porque no, ya tengo glucosa. ¿Cómo voy a comer lactosa si ya tengo glucosa? Ajá. Esa es la represión por catabolito. Aquí estamos diciendo al revés. Estaba en glucosa, ¿no? Rico, sin mayor problema. Me acabo la glucosa. Híjole, ya lo único que me queda es la lactosa. ¿Qué tengo que hacer? Igual, dicen, puedo buscar un inductor. ¿Y dónde lo busca? ¿Se va al Walmart o qué? ¿Dónde lo compra?
¿Dónde lo consigue? Y ya lo vieron en la práctica de succinato y ya lo vieron en la práctica de nitrato. Ajá. De alguna u otra forma el concepto lo tienen, ya lo manejaron, pero no lo visualizamos ahorita. En estas enzimas que les llamamos que son inducibles, siempre va a haber una cantidad basal dentro de la célula, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Nunca vamos a estar en ceros totales. Así 0, 0, 0, 0, nada, no, siempre va a haber una cantidad basal. La pregunta ahora es, ¿de dónde salen esas cantidades basales de las enzimas? Siempre va a haber un poquito de beta-galactosidasa, siempre va a haber un poquitito de galactosidopermeasa, ajá. Siempre va a haber un poquito de la transacetilasa. ¿De dónde? Si se supone que en ausencia de inductor, el represor está unido ahí al DNA, ¿no? ¿De dónde saldrán esas cantidades basales? ¿Cómo será la unión del represor con el DNA? ¿Es un matrimonio como los de antes? ¿Que hasta que la muerte los separe? ¿O es una relación más moderna? Ajá, Héctor dice, no, como los de ahora. ¿Cuánto duran las relaciones de ahora? A ver, platíquenme. Poquito, ¿qué tan poquito? Una semana, un día. 2 años. 2 años, una semana. Pues sí, o sea, sí, depende, ¿no? Algún alumno alguna vez me platicaba y no, pues prácticamente cada semana tenía novia nueva. Pues sí, dice, sí, lo que dura el recreo, sí, o sea, ya. Así exactamente, y fíjense ya desde cuándo existe esta relación del represor DNA, pues ya desde hace mucho, y ya manejaban este tipo de relación, ¿no? No es una relación fuerte, la unión no es covalente, ajá. Es una unión débil, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. Y entonces con cualquier cambio, incluso con el movimiento, hay tiempos así de fracciones de segundo que se despega este represor. ¿Y qué va a pasar en ese momento que se despega el represor? ¿Qué va a hacer la RNA polimerasa? Pues va a pasar, ¿no? Ajá. Rápidamente ahí y va a transcribir. Y entonces, si transcribe, aunque sea una sola vez, así exagerando, una sola vez transcribe, se genera un RNA mensajero. Ajá. Y ese RNA mensajero tiene una vida media de como de cuánto. Lo tuvieron que haber leído. Dice, este cambio conformacional se puede dar por la proteína represora. No. Bueno, ¿el cambio conformacional de quién? La proteína del represor. No. Se da por por las interacciones, por fuerzas químicas, ajá. Es que se da este cambio y se puede despegar. No es como tal un cambio conformacional, sino que se suelta. Ajá. Se suelta y entonces aprovecha la RNA polimerasa para transcribir.
Entonces, les decía, el RNA mensajero que se genera de ahí, ¿cómo cuánto tiempo de vida media tiene? ¿No lo leyeron cuando leyeron lo de la transcripción? Dura como 2, 3 minutos. Ajá. Y entonces en ese tiempo, ¿cuántas veces podrá ser traducido ese RNA mensajero? Pues un buen, ¿no? Van a surgir de ahí varias copias de todas estas enzimas. Y de ahí es donde se generan esas concentraciones basales de estas enzimas. Ajá. No es magia, es lo que sucede. Y sucede en todos aquellos sistemas que estén regulados por una proteína represora. ¿Por qué? Porque la unión no es covalente. Ajá. Y entonces puede despegarse si hay un cambio de pH, si hay un movimiento brusco, cositas así ligeras, y sí se puede desprender esa proteína represora. Se da la transcripción y aunque sean unos cuantos RNA mensajeros que haya en el medio, suficientes para que los ribosomas los estén traduciendo durante el tiempo que dure el RNA mensajero, y eso genera la cantidad basal de las enzimas. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Los demás, chicos? ¿Cuánto puede durar esa reserva? Pues lo que duren las enzimas. Y las enzimas sí duran más tiempo. Pero aunque se hidrolicen por tiempo estas enzimas, esto se está dando continuamente. Entonces, mientras, no me acuerdo ahorita, y creo que ustedes lo mencionaron, cuántos pares de bases se transcriben por segundo. Y la traducción también, los ribosomas, no me acuerdo a qué velocidad van, pero sí es una velocidad suficiente como que para que siempre existan los niveles basales de esas enzimas. Uh-huh. Y entonces, obviamente, con que haya un poquito de lactosa permeasa, suficiente para que entre, ¿no? La lactosa. Y con que haya un poquito de beta-galactosidasa, bueno, pues ya transforma la lactosa en alolactosa. Y ahora sí, con poquito que haya de alolactosa en el medio, miren, se unen a las proteínas represoras y empieza ahí la transcripción. Ya viendo transcripción, pues obviamente, ¿no? Los miles de copias que se generan aumentan súper rapidísimo. ¿Sí? Por eso es que en ocasiones vemos, ¿no? Decimos, no, ¿cuánto dura esa fase lag de adaptación de cuando hay un cambio de fuente de carbono? No lo vemos tan inmediato porque no podemos detectar, ¿no? Las cantidades muy pequeñitas, por ejemplo, de beta-galactosidasa, pero suponemos que ya empieza, no mucho tiempo después, pero nosotros lo detectamos hasta que ya tenemos un buen nivel de enzima. Uh-huh. Lo vamos a ver con datos de la práctica, cómo se da esa inducción. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Claro hasta aquí? Uh-huh. Sí, profesor. Entonces, control negativo es cuando la proteína represora impide que se dé la transcripción. ¿Ok? Existe la inducción de un control negativo. ¿Por qué? Porque el inductor hace que se despegue esta proteína represora y se inicie la transcripción. Pero eso no es un control positivo, es inducción. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda clara esa parte?
Sí, profesora. Bueno. Entonces, la que sigue. Si no hay otra duda, la que sigue. Ok, control positivo. Pongan mucha atención, por favor. Bien, yo voy a hablar sobre el control positivo. Y ponen, bueno, marquen en la pregunta un ejemplo de represión por catabolito. El control positivo de la transcripción de la, bueno, vaya, actúa a través de la proteína reguladora, de una proteína reguladora que funge como un activador. En este ejemplo de represión por catabolito, también llamado efecto glucosa, es un mecanismo de control global cuyo propósito es controlar el uso de fuentes de carbono si existe, si hay presente glucosa en el medio. De modo que sea la glucosa el azúcar que siempre sea utilizado primero que cualquier otro. Y bueno, esto ocurre mediante la... Esto ocurre mediante la represión por catabolito, que es una manera de suprimir la expresión de otros operones catabólicos, por ejemplo, aquellos que degradan la lactosa y la maltosa. Tenemos en este esquema que el operón lactosa está formado por no sé cómo decirle, bueno, por esos genes estructurales, que es la LAC-Z, que codifica la lactosa permeasa, la LAC-A, que codifica la lactosa acetilasa. La proteína represora de LAC está codificada por un gen separado y se une al operador, excepto cuando el inductor está presente. Aquí podemos ver en la parte superior del esquema, si no puedo señalarlo, pero en la parte superior del esquema podemos ver el AMP cíclico, que es una molécula fundamental para el control metabólico y se sintetiza. Este activador se suprime, exacto, justo ahí, cuando el activador, perdón, cuando los niveles de glucosa son altos dentro de la célula, ese activador actúa, perdón, se suprime y por consiguiente no logra unirse después al sitio C. No sé si me voy a entender. ¿La entendieron, chicos? El sitio C, ¿cómo se llama? Si nos regresan tantito a la... donde venía de estructura del operón LAC. Ahí. No. Ahí. Ajá. Fíjense, antes del promotor dice sitio CAP. Ajá. Ese sitio CAP es ese que nos está diciendo como C. Ajá. Y ese sitio CAP sirve ¿para qué? Para que se una ahí. Ya si nos regresan a donde estábamos. El activador. Ajá. La proteína CAP. Ajá. CAP o CRP. CAP o CRP es lo mismo. Ajá. CRP, ¿qué es? ¿Qué significa CRP? Es la proteína activadora del AMP cíclico.
Pero ¿cómo se llama? ¿Qué es CRP? ¿Y qué es CAP? Eso, acuérdense, siempre que utilicen ustedes siglas, tengo que poner primero qué es y ya después que ya pongo qué es, ya puedo utilizar como tal estas, porque si no, se pierden con los nombres. Ajá. Catabolit. Represor protein. Ajá. Receptor de proteína cíclica. Catabolit, ¿no? Bueno. Y entonces la CAP es la catabolit. ¿Qué es CAP? Tiene los dos nombres, es la misma. Ajá. Proteína activadora de catabolitos. Catabolit activator protein. Ok. Y es la que va a reconocer ese sitio CAP. Nada más que tiene una característica. No se une si no está unida primero ella a qué. Ahí lo dijo Juan Carlos. A la AMP cíclico, ¿no? Es la parte que tienen arriba. A la proteína activadora, ¿no? No. La proteína, la CAP o la CRP, es la que se va a unir a ese sitio CAP. Ajá. Pero no lo va a poder hacer si primeramente ella no está unida al AMP cíclico. Ajá. Cuando está unida esta proteína al AMP cíclico, entonces va a reconocer ese sitio CAP y se va a unir ahí. ¿Y qué va a provocar? ¿Qué va a provocar? ¿Manda? La transcripción. Pero en ausencia de ella no se da. Ajá. Cambio conformacional de qué, Héctor. Esta unión de este complejo CAP-AMP cíclico va a provocar que el DNA se flexione. Uh-huh. Y esta flexión del DNA va a provocar un aumento en la velocidad de transcripción de la RNA polimerasa. Ajá. Entonces, ojo, es un aumento en la velocidad de transcripción. No quiere decir que no se dé si no está ese complejo. Sí se da, pero en presencia de ese complejo, miren, se aumenta esa velocidad de transcripción. Uh-huh. La RNA polimerasa se le facilita más la unión al sitio promotor y por lo tanto la transcripción se aumenta porque la RNA polimerasa se puede unir más fácilmente al sitio promotor. Ajá. Esa es la parte de control positivo, ¿se acuerdan? Cuando la proteína, una proteína reguladora, se une ahí al operón y provoca el aumento en la transcripción. ¿Sí se acuerdan del concepto de control positivo? Esa proteína CAP o CRP, ¿de dónde proviene? No. No tiene que ver con sistema PTS. Hay un gen CAP o CRP que es el encargado de
tener la información que codifica para esta proteína. Al igual que el gen regulador, hay otro gen que es CAP o CRP que tiene la información para la síntesis de esta proteína. Tiene su propio promotor. Entonces, igual está ahí esa proteína. Depende de los niveles de AMP cíclico su función. Entonces, estamos viendo hasta ahorita el control positivo. Cuando esta proteína se une a este sitio CAP y provoca el aumento en la transcripción. Ahora, la otra parte de este control positivo les dice, de ahí viene una parte, una explicación de lo que en ese entonces se le llamó represión por catabolito. Y que sí, dice Héctor, los niveles de AMP cíclico suben en ausencia de glucosa. Si no hay glucosa en el medio, Juan Carlos, ¿qué va a pasar? Y si sí hay, ¿qué va a pasar? Bueno, en presencia de glucosa, el AMP cíclico en presencia disminuye. Porque esta molécula se ve inhibida en presencia de glucosa. Y cuando hay ausencia, esta molécula, dispara su producción. Esto es en ausencia. ¿Y en presencia de glucosa? Disminuye los niveles, el AMP cíclico, e incluso la glucosa permite que este AMP cíclico salga de la célula. Funge como transportadora, perdón. Sí. ¿Y entonces qué pasa con la transcripción de este operón? En el caso de que haya presencia de AMP, ocurre la transcripción. Ocurre la transcripción, y en el caso de ausencia de AMP, esta transcripción se detiene. Ok, ahora tradúcemelo en función de la glucosa. Si hay glucosa, ¿qué pasa? Si hay glucosa, el AMP se inhibe y... Disminuye, no se inhibe el AMP, se inhibe la enzima que lo forma, ¿no? Ok, sí, perdón. Y bueno, en presencia de glucosa, el AMP... perdón, me estoy haciendo bolas. En ausencia de glucosa, el AMP se produce, hay un aumento de AMP, y con esto ocurre la transcripción. En caso contrario, cuando hay una disminución de glucosa, cuando hay un aumento de glucosa, ocurre una disminución en el AMP cíclico y se detiene la transcripción. No se detiene, disminuye la velocidad. Ok. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, le cuesta a la RNA polimerasa más trabajo unirse al promotor, pero sí se une. Entonces, aunque sea una velocidad baja, pero sí hay transcripción. A diferencia de cuando no hay glucosa, pues esto se va súper rapidísimo. ¿Sí? Sí, profesor. Si es complicado, se confunde uno, porque dice uno sube, baja, cuál sube, cuál baja, y sí se confunden. Entonces sí hay que tener, si tienen ustedes bien claro qué sucede, ¿no? ¿A qué se refiere el control positivo? Van a poder tener una explicación de lo que es represión por catabolito. En ese entonces se le llamó represión por catabolito. ¿Por qué? Porque se pensaba que la glucosa era la que ejercía un efecto directo sobre el DNA, y por eso ya no se podía consumir ningún otro carbohidrato. Entonces, por eso se le llamó represión por catabolito. Ya después se dieron cuenta que no era la glucosa así directamente la que ejercía ese efecto, pero pues ya no le cambiaron el nombre. Ya se quedó como represión catabólica o represión por catabolito.
Ajá. Pero fíjense, la glucosa no está ejerciendo ningún efecto directo. Es indirecto. Ajá. ¿Sí lo ven? Entonces, tienen que tener bien claro esto ustedes. ¿Por qué? Porque cuando ya les toque presentar su diagrama de flujo, les pide explicación de la función del glicerol, de la función de la lactosa y de la función de la glucosa. Va muy relacionado con todo esto que estamos revisando ahorita. Ajá. Y lo tienen que explicar en estos términos. Y cuando ya les toque explicar sus datos del informe, obviamente nos tienen que decir a nivel molecular qué está pasando en las diferentes condiciones de cultivo de acuerdo a los resultados obtenidos. Ajá. Si, por ejemplo, ustedes esperaban en una condición de cultivo que hubiera mucha actividad de beta-galactosidasa y no la están teniendo, nos los tienen que explicar a nivel molecular qué es lo que está pasando con el operón en esa cepa. ¿Sí? Para allá vamos. Entonces, sí les tiene que quedar bien claro esta parte de cómo funciona. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profesora. Muy bien. Esta es la parte del operón. Pero vamos a aprovechar y vamos a ver de una vez, no, creo que sí, aquí sí, la parte que sigue. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que sigue. Ok, sí está. Muy bien. Entonces, ¿dudas en cuanto a lo que es el control positivo del operón LAC? Si no hay dudas, pues ya nos vamos a este fenómeno que es la exclusión del inductor y tiene que ver mucho con lo que ustedes aprendieron en la práctica de transporte. Ajá. ¿Quién nos va a explicar esta? Yo, profesora, nada más que no encontré mucha información y no le entendí mucho, entonces me va a costar un poquito, pero les voy a explicar a cómo yo entendí y lo que encontré. ¿Sí está bien? Okay. Bueno, primeramente, la represión precatabólica es entendida como una represión de operones y genes necesarios para la degradación de fuentes de carbono secundarias y la disminución de actividad enzimática. Y esto tiene que ver con fusiones en presencia de una fuente de carbono preferida. La presencia de una fuente de carbono preferida puede resultar de bajas concentraciones de los inductores de vías catabólicas alternativas en la actividad alterada de reguladores específicos o en la activación de proteínas regulatorias globales. La principal causa del uso preferencial de azúcares se da al impedir la inducción específica de los genes catabólicos mediante procesos como la exclusión del inductor. La exclusión del inductor es la inhibición del transporte de varias fuentes de carbono que no utilizan el sistema PTS. El sistema PTS consiste en que la mayoría de los hidratos de carbono entran a la célula de forma fosforilada y el transporte y consecuente fosforilación se realiza mediante componentes del sistema fosfotransferasas. Ese es el sistema PTS, sistema fosfotransferasas. Este sistema Este sistema consiste en permeasas de azúcares y también son denominadas como enzima 2 y dos proteínas generales, que es enzima 1 y una proteína de histidina. Estas participan en la fosforilación de todos los hidratos de carbono transportados por el sistema PTS
Y encontré que la exclusión del inductor consiste en que este fenómeno ha estado descrito en Escherichia coli. En la presencia de glucosa en el medio impide el transporte de otros carbohidratos dependiendo del estado de fosforilación de la proteína E2. Aunque se ha descrito este fenómeno para la glucosa, hay otros azúcares para el sistema PTS. También van a impedir la entrada de otros compuestos al desfosforilar a la enzima 2, desviando el flujo de fosfato de la histidina, de la proteína histidina a las propias enzimas de la E2. Además, la diferencia de la afinidad de la proteína histidina por las distintas enzimas de E2 pueden influir en la utilización preferencial de un compuesto por sobre otro. Y eso es lo que encontré. Bueno, lo que entendí. Eso es lo que nos leíste, Brenda. Ahora dinos qué entendiste. El sistema PTS va a ayudarnos a inhibir fuentes de carbono que no... Por ejemplo, si le entendiste, explícanos qué pasaría con la glucosa y la lactosa, que es lo que nos importa ahorita. El operón lac. Ya vimos qué pasa en la parte de la, del control positivo, que está involucrada la unión del CAP AMP cíclico al sitio CAP, y que por eso se incrementa la transcripción. En presencia de glucosa sucede lo contrario, y entonces se baja el nivel de transcripción. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí? ¿O a qué se refiere con la exclusión del inductor? En este caso, ¿quién sería el inductor? Pues sería la glucosa. No. Sería la... Ah, sí, la lactosa que está en el... ¿Qué es lo que se transporta para que se obtenga la lactosa? ¿A partir de qué se genera la lactosa, Brenda? De los... Ay. De la lactosa. El nombre te lo dice. Alolactosa proviene de la lactosa. Entonces, exclusión del inductor quiere decir que están excluyendo ¿a quién? A la lactosa. A la lactosa. ¿Cómo se excluye? Por la inhibición del transportador. ¿Y cuál es el transportador? Una fuente de carbono. No, el transportador, ¿quién es? El transportador tiene que ser una enzima, ¿no? Una proteína. Ya te lo puso Héctor ahí. Dice que es una permeasa, gracias, compañero. Es la lactosa permeasa. Sí. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo transporta Escherichia coli a la lactosa? ¿Qué mecanismo de transporte sigue la lactosa en Escherichia coli? No.
No, sistema PTS no. ¿Nadie encontró una imagen para explicar la exclusión del inductor? Así como que un poquito más claro que esta. La lactosa permeasa es la que se va a inhibir. Ajá. Y Escherichia coli transporta la lactosa mediante el mecanismo de transporte, que es un transporte activo. ¿De qué tipo? Ya se les olvidó, muchachos. Transporte activo. Secundario, dependiente de protones. Ajá. Héctor, sí. Transporte activo secundario. Ajá. ¿Quién va a inhibir a esta enzima? Denme chance de compartir pantalla. ¿Ya lo ven? Sí, profesor. Ahí ubiquen a LAC-Y. ¿Ya la vieron? Sí. LAC-Y es la permeasa, la lactosa permeasa, que en dónde está la información para la síntesis de la lactosa permeasa. Chicos. ¿Dónde se encuentra la información para la síntesis de la lactosa permeasa? ¿Ya se fueron? Ok. Acuérdense que ahorita yo no puedo ver el chat porque estoy compartiendo. Ajá. Entonces, háblenme porque no veo el chat. Pues en LAC-Y, ¿no? Ahí les está diciendo el mismo nombre. LAC-Y. Ajá. ¿Sí? Entonces, la glucosa es la que se transporta mediante el sistema PTS. Ajá. Y ahí lo están viendo. Entonces, mientras haya glucosa en el medio, ¿qué va a pasar? Se va a estar transportando. ¿Y cómo va a estar la enzima 2A? ¿Fosforilada o defosforilada? Sin fosforilada. Ajá. Y entonces, cuando está defosforilada, es cuando, ¿qué pasa? Inhibe a la lactosa permeasa. Y si se inhibe a la lactosa permeasa, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar, ¿no? La lactosa. A eso se le llama exclusión del inductor. No se le está dejando pasar, por lo tanto no puede
ejercer su función de inductor. Ajá. Esa es la otra explicación del por qué en presencia de glucosa no se puede emplear a la lactosa. Ajá. Entonces, van de la mano todo esto que estamos viendo, ajá, cómo funciona, cómo se da el control positivo en Escherichia coli con respecto al Operon LAC, cómo está involucrado este fenómeno que es la exclusión del inductor. Ahí ustedes también, chéquenlo y después lo vamos a ver con más detenimiento. Todo eso que Brenda nos dijo platicado, lo tienen que entender para poder explicarlo en un esquema como este. Ajá. Aquí estamos viendo en la parte de abajo, la parte de la formación del AMP cíclico. Ajá. Y cómo está involucrada con lo que vimos ahorita en el operón. Ajá. Ese control positivo. ¿Afecta la adenilatociclasa? Ah, bueno, pues sí, estamos viendo aquí, ¿no? Que afecta la adenilatociclasa. Ajá. Mientras la enzima 2A esté fosforilada, va a tener una acción también sobre la adenilatociclasa. Es señalización nada más. Ajá. Y esa adenilatociclasa es la que dijimos que ¿qué hace, Juan Carlos? ¿Qué hace la enzima de adenilatociclasa? Ahí lo ven en su esquema, ¿no? ¿Qué hace la adenilatociclasa, chicos? ¿Sí ven mi señalización o no? Sí se ve. Y entonces, Transforma el ATP en AMP cíclico. ajá. Y entonces si hay presente AMP cíclico, ¿qué sucede? Las CRP se unen, ¿no? A ese AMP cíclico y este complejo de AMP cíclico con la proteína CRP se une ¿a dónde? Al sitio CRP o al sitio CAP que están viendo abajo, ajá, y empieza la activación de la transcripción. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo está implicado todo? Desde el transporte hasta la regulación a nivel molecular. ¿Sí? Esta parte que ustedes están viendo acá abajo correspondería a lo que acabamos de ver del Operon LAC, ¿no? Esto. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, voy a escoger al azar una persona y me va a explicar este esquema, ¿va? A ver el dedo, ¿dónde cae? Y... Moy, ¿está Moy? Sí, profesora. A ver. Explícanos en qué consiste la exclusión del inductor.
A ver, perdón, entendido. Es que, no. Listo. La, la represión del inductor. La represión es para principalmente la degradación de fuentes de carbono, ¿no? En este caso se utiliza el sistema el PTS, en este caso para transportar la glucosa y el sistema de transporte activo secundario para la lactosa en E. coli. Y por lo que tengo entendido es que si cuando hay presencia de glucosa, no va a haber no pues